Hay una persona que conoces, o quizás eres tú, que cuando algo duele, desaparece, no de manera dramática. No hay portazos ni gritos. Simplemente, se cierra, se vuelve quieta, y cuando le preguntas qué le pasa, dice las mismas dos palabras de siempre. Estoy bien, pero no está bien. Y tú lo sabes, y ellas lo saben, y aún así las palabras no llegan. Para quien lo vive desde afuera, eso se puede sentir como un muro, como un rechazo, como si la persona estuviera eligiendo activamente no compartir lo que siente. Pero para quien lo vive desde adentro, para quien es esa persona, la experiencia es completamente diferente. No es que no quieran hablar, es que en ese momento, las palabras literalmente no están disponibles. El pecho se cierra, la mente procesa a 1000 por hora, y la idea de abrir la boca e intentar explicar algo que ni siquiera han terminado de entender ellos mismos se siente genuinamente imposible. Hoy vamos a explorar la psicología de las personas que se quedan en silencio cuando están heridas. ¿Por qué funciona así su sistema nervioso? ¿Cómo se formó ese patrón? ¿Qué está pasando realmente dentro de ese silencio? ¿Y qué necesitan y qué no necesitan las personas que los rodean? Porque este silencio no es frialdad, no es manipulación, y definitivamente no es inmadurez emocional. Es una de las respuestas más complejas que puede producir el sistema nervioso humano, y merece ser entendida, lo que todos interpretan mal. Empecemos por el error más común. Cuando alguien se queda en silencio después de salir lastimado, las personas a su alrededor tienden a asumir que tomó una decisión, que se sentó, evaluó sus opciones y pensó, voy a cerrarme y no voy a decir nada, como si fuera un movimiento calculado, una estrategia, una forma de control. Pero eso no es lo que está pasando. Cuando estas personas se lastiman, algo en su cuerpo se mueve. No dramáticamente. Es más bien como un cierre silencioso. Las palabras se vuelven más difíciles de alcanzar. El pecho se pone pesado, y la posibilidad de abrir la boca e intentar explicar algo que todavía no han procesado por completo se siente, no metafóricamente sino literalmente, imposible. Eso no es ser difícil. Eso es el sistema nervioso haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. El investigador Peter Levine lleva décadas estudiando lo que el estrés le hace al cuerpo, y lo que encontró es que la respuesta de congelamiento, el freeze, está tan grabada en nuestra biología como la de pelear o huir. No es debilidad, no es evasión. Cuando el dolor emocional se siente demasiado grande para procesarse en tiempo real, el cerebro jala el freno de emergencia. Desacelera todo para proteger al sistema. Y aquí viene algo que pocos conocen. Existe una región del cerebro responsable de producir lenguaje, y los investigadores han encontrado que esa región literalmente se vuelve menos activa durante lo que se llama inundación emocional. Cuando el sistema nervioso está sobrepasado, el acceso al lenguaje se reduce, no como elección, como mecanismo de protección. Entonces cuando alguien está frente a ti diciéndote, habla conmigo, dime qué te pasa, y la otra persona está ahí parada sin que salga nada, eso no es terquedad. Es que su cerebro literalmente ha hecho las palabras menos accesibles porque está haciendo algo más urgente, manteniendo al sistema entero. No están cerrándote afuera, se están manteniendo enteros por dentro. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. ¿De dónde viene? El origen del silencio. Este patrón no empezó ayer, y nadie nació así. Los bebés gritan. Los niños pequeños lloran en el piso del supermercado sin pensar ni por un segundo si es apropiado o no. Los niños expresan el dolor en voz alta, abiertamente y sin disculpa, hasta que algo les enseña que no deben hacerlo. En algún momento, algo le enseñó a esta persona que expresar el dolor no era seguro. Tal vez fue un hogar donde las emociones eran tratadas como inconveniencias, donde llorabas y te decían que dejaras de ser tan sensible, donde la tristeza era vista como debilidad y el enojo como algo inaceptable. Tal vez fue abrirse con alguien de total confianza y que esa persona minimizara lo que sentías, que se riera, que lo usara en tu contra después. Tal vez fue expresar que estabas herido y en vez de recibir consuelo, recibir una lección, un sermón, silencio, o peor, que te hicieran sentir que tu dolor era el problema. Así que hiciste lo más lógico. Te adaptaste. Te volviste silencioso. No porque dejaste de sentir, sino porque sentir en voz alta seguía costándote algo. El psicólogo John Bowlby construyó prácticamente toda su carrera alrededor de una idea, que la manera en que aprendemos a manejar el dolor emocional viene directamente de nuestras relaciones más tempranas.
Y lo que encontró una y otra vez era que cuando esas relaciones tempranas nos enseñan que la vulnerabilidad lleva a más dolor, el sistema nervioso no olvida eso, lo archiva y saca esa lección cada vez que algo duele. Décadas después, con personas completamente diferentes, el silencio no es un defecto de carácter. Es una habilidad de supervivencia que tu yo más joven construyó para protegerte, y funcionó. Te trajo hasta aquí, pero hay algo más que vale la pena explorar en este origen, porque no todos los silencios vienen del mismo lugar. Para algunas personas, el silencio viene de haber aprendido que las emociones son peligrosas, que si las muestras, algo malo ocurre. Para otras, el silencio viene de haber aprendido que las emociones son inútiles, que no cambian nada, que nadie reacciona de manera diferente aunque las expreses. Y para otras, el silencio viene simplemente de cómo está cableado su cerebro. Son lo que los psicólogos llaman procesadores internos, personas que naturalmente necesitan ordenar todo adentro antes de poder hablar. Estos tres orígenes producen el mismo comportamiento externo, silencio. Pero la experiencia interna es diferente en cada caso. Y entender desde dónde viene tu silencio particular es uno de los pasos más importantes en comprenderte a ti mismo. Lo que está pasando adentro de ese silencio. Aquí viene la parte que más malinterpretan las personas que están afuera. Cuando alguien que se cierra está en silencio, la gente asume que no está procesando nada, que está evadiendo, distanciándose, o simplemente esperando que el problema desaparezca. Pero lo que en realidad está pasando es casi lo opuesto. Investigadores que estudiaron qué ocurre en el cerebro de las personas que se vuelven silenciosas bajo el estrés encontraron algo sorprendente. Las regiones asociadas con la autorreflexión, la memoria y el análisis de resultados futuros son significativamente más activas que el promedio. El silencio externo está cubriendo una actividad mental intensa. Lo que suena dentro de ese silencio es algo así. Contribuí yo a esto. He sentido esto antes. ¿De qué se trata esto realmente? ¿Qué quiero que pase después? Si digo algo ahora, ¿va a salir como quiero o va a empeorar todo? No están evitando el problema. Están probando cada ángulo de él bajo presión antes de decir una sola palabra. Porque para estas personas, hablar antes de entender completamente lo que sienten conlleva un riesgo real. Así que esperan hasta tener algo que valga la pena decir. La mayoría de las personas ve agua quieta y asume que no hay nada debajo de la superficie. Pero el agua quieta corre profundo, y hay algo más que ocurre dentro de ese silencio que casi nadie menciona. Parte de ese silencio está protegiendo a las personas que aman. Si eres honesto contigo mismo, si eres alguien que se cierra cuando algo duele, probablemente ya sabes que esto es verdad. Te quedas callado en parte porque te conoces. Sabes lo que vive en el fondo de ese silencio cuando el dolor es fresco, y sabes que si abres la boca antes de haberlo procesado, lo que va a salir no va a ser una conversación. Va a ser algo que no se puede deshacer. Entonces lo sostienes. Esperas. No para castigar a nadie, sino porque te importa suficientemente la relación como para no destruirla en un momento de dolor sin filtro. En psicología existe el concepto de la ventana de tolerancia. Es básicamente la zona emocional donde la comunicación real es posible. Cuando estás fuera de esa ventana, inundado, en carne viva, demasiado dentro de ello, ninguna conversación real puede ocurrir. Nadie puede escuchar nada claramente y nada productivo se dice. Tú ya sabías esto intuitivamente, aunque nadie te lo hubiera explicado nunca. Por eso esperas. Tu silencio, por incómodo que haga sentir a los demás, frecuentemente es lo más protector que sabes hacer. No estás evitando la conversación. Estás esperando hasta ser capaz de tenerla. Hay una diferencia real entre esas dos cosas, aunque nadie a tu alrededor pueda verla. Las capas del silencio. ¿Por qué no todos los silencios son iguales? Aquí es donde la psicología se pone realmente interesante. No todos los silencios funcionan igual. Y aprender a distinguirlos, tanto en uno mismo como en las personas que uno quiere, cambia completamente cómo se navega este patrón. El primer tipo es el silencio de procesamiento. Es el que hemos estado describiendo. El silencio activo donde el cerebro está trabajando intensamente para entender lo que siente antes de poder nombrarlo. Este silencio tiene una cualidad particular. La persona se retira temporalmente pero vuelve. No huye de la relación. Huye del momento para poder regresar más entera. El segundo tipo es el silencio de protección. Este es el silencio donde la persona sabe que lo que tiene adentro en este momento
podría causar daño si saliera. Es el silencio de quien se contiene conscientemente porque valora la relación más que la descarga inmediata del dolor. Este tipo de silencio es, paradójicamente, un acto de amor, aunque raramente sea reconocido como tal. El tercer tipo es el silencio de agotamiento. Este es diferente. Aquí la persona no está procesando activamente ni protegiéndose intencionalmente. Simplemente ya no tiene energía disponible para la conversación. Ha llegado a un punto donde el sistema se ha agotado de tanto intentar comunicar algo que no fue recibido. Este silencio tiene una textura diferente. Es más plano, más definitivo, y si no se atiende, puede convertirse en distancia real. El cuarto tipo es el silencio aprendido que ya se volvió automático. Este es el más difícil de trabajar. Es el silencio que ya no es una elección consciente, sino un reflejo instalado hace tanto tiempo que la persona ni siquiera sabe que lo está haciendo. Siente algo, el sistema lo cierra antes de que llegue a la conciencia, y para cuando se da cuenta ya está en silencio sin saber exactamente cómo llegó ahí. Reconocer cuál de estos 4 tipos de silencio estás viviendo, o con cuál tipo de silencio estás tratando en alguien que quieres, es una de las habilidades relacionales más valiosas que puedes desarrollar. El costo del silencio. Lo que nadie cuenta. El silencio protege. Eso ya lo hemos establecido. Pero el silencio también tiene un costo que vale la pena nombrar directamente. El primero es el costo relacional. Cuando una persona se cierra consistentemente, quienes la rodean frecuentemente interpretan ese silencio como rechazo, como falta de confianza, como señal de que la relación no importa lo suficiente como para ser comunicada. Y aunque esa interpretación es incorrecta, tiene consecuencias reales. Las relaciones necesitan cierto nivel de intercambio emocional visible para sostenerse. El silencio constante, aunque tenga origen legítimo, puede crear distancia que eventualmente se vuelve real. El segundo es el costo somático. Lo que no se expresa en palabras frecuentemente termina expresándose en el cuerpo. La investigación sobre la relación entre la represión emocional y la salud física es contundente. Las emociones que no encuentran salida verbal a menudo encuentran salida somática. Tensión muscular crónica, dolores de cabeza, problemas digestivos, insomnio. El cuerpo habla lo que la voz no dice. El tercero es el costo de la acumulación. El silencio como respuesta al dolor funciona bien para un momento, para un episodio, para un evento específico, pero cuando se vuelve el patrón único para manejar todo el dolor, los episodios se van acumulando uno sobre otro. Y eventualmente hay una explosión que sorprende a todos, incluyendo a la persona que se silenció, porque nadie vio venir la acumulación. El cuarto es el costo del autoconocimiento. Cuando consistentemente evitamos el procesamiento verbal de nuestras emociones, a veces también evitamos el nivel más profundo de comprensión de lo que sentimos, porque el lenguaje no solo comunica lo que pensamos, a veces es la herramienta que nos permite entenderlo por primera vez. Las personas que nunca articulan su dolor, ni siquiera para sí mismas, a veces viven con una sensación crónica de confusión emocional que no tiene nombre porque nunca buscaron uno. Nombrar estos costos no es una crítica al silencio. Es una invitación a hacerse la pregunta honesta. ¿Mi silencio me está sirviendo o me está costando más de lo que me protege? La ironía dolorosa. Lo que necesitan y lo que reciben, aquí viene la parte que más duele. Y la más importante, lo que haría que una persona que se cierra pudiera abrirse es casi siempre lo opuesto de lo que recibe. Las personas que los rodean empujan, los siguen de cuarto en cuarto, dicen no puedes simplemente cerrarme afuera, esto es injusto, habla conmigo ya, y cada vez que eso ocurre, confirma exactamente lo que estas personas siempre creyeron silenciosamente, que su manera de procesar no es válida. Que sus emociones solo son aceptables si son inmediatas, verbales y disponibles en el horario de los demás. Lo que realmente necesitan es la cosa más difícil de pedir. Paciencia sin presión. Alguien que pueda sentarse en la incomodidad de su silencio y confiar en que van a volver. Alguien que no convierta la quietud de la otra persona en algo sobre sí mismo. Alguien que entienda que el silencio no es abandono. Es el camino que esta persona necesita para encontrar el regreso, y la investigación respalda esto. Cuando personas que procesan emocionalmente hacia adentro sienten cero presión para performar sus sentimientos en el horario de alguien más, se abren mucho más. No porque las forzaron, sino porque por primera vez se sintió lo suficientemente seguro para hacerlo. No están pidiendo que les lean la mente. Están pidiendo que les crean, que confíen en que el silencio no es abandono,
que es la manera en que encuentran el camino de regreso. Las personas que verdaderamente pertenecen a su vida aprenden eso. Y esa es quizás la señal más clara de compatibilidad profunda. No la ausencia de silencios incómodos, sino la capacidad de aguantarlos juntos. Lo que el silencio dice sobre la calidad de las palabras. Aquí viene algo que rara vez se dice, pero que vale la pena decirlo completamente. Porque estas personas no hablan hasta estar verdaderamente listas. Cuando las palabras finalmente llegan, significan todo. Las han dado vuelta 100 veces antes de que salgan de su boca. Las han revisado en busca de precisión, de justicia, de verdad. No dicen cosas que no sienten, no convierten sus emociones en armas para ganar un argumento. No lanzan acusaciones en el calor del momento solo para verlas aterrizar. Cuando finalmente le dicen a alguien cómo se sienten, no es una reacción, es una conclusión, y eso es genuinamente raro. En un mundo donde las personas dicen todo inmediatamente, y quizás la mitad de eso lo dicen en serio, estas personas dicen menos y lo dicen todo en serio. Las personas en su vida que han tenido la paciencia de esperar a que hablen saben esto sobre ellas. Saben que cuando algo importa lo suficiente como para ser dicho, realmente importa. No hay performance, no hay ruido, solo la verdad que se tomaron el tiempo de encontrar. Eso no es indisponibilidad emocional, es integridad emocional. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Las relaciones con alguien que se cierra, lo que funciona y lo que no. Si en tu vida hay alguien que se cierra cuando algo duele, una pareja, un hijo, un amigo, un hermano, hay cosas específicas que hacen diferencia y cosas que definitivamente no ayudan. Lo que no ayuda, seguirlos, presionarlos, exigir explicaciones en el momento, interpretar el silencio como ataque personal, amenazar con consecuencias si no hablan. Todas estas respuestas confirman el miedo que ya existe, que la vulnerabilidad lleva a más dolor. Lo que sí ayuda, y esto puede parecer contraintuitivo, es retirarse activamente. No con enojo, no como castigo, sino como un regalo. Darles el espacio que necesitan sin hacerlos sentir como un abandono. Puedes decir algo así: veo que necesitas tiempo, voy a estar en la sala cuando estés listo. Y luego, esto es lo más difícil, realmente estar ahí cuando regresen, sin el resumen del agravio, sin el «ves, ¿por qué no podías decírmelo antes?». Lo que también ayuda es crear condiciones de seguridad fuera de los momentos de crisis. Los momentos de apertura emocional no siempre ocurren cuando más se necesitan. Ocurren cuando hay suficiente historia de seguridad acumulada, conversaciones pequeñas, regulares, sin urgencia, donde la persona ha aprendido que lo que dice no va a ser usado en su contra. Esas conversaciones construyen el capital de confianza que eventualmente hace posible la apertura en los momentos difíciles. Y finalmente, nombrar el patrón sin juicio. No siempre te cierras y nunca me dices nada, sino, noto que a veces necesitas tiempo antes de hablar, y quiero que sepas que me parece bien, solo avísame cuando estés listo. Eso hace una diferencia inmensa, porque nombra el patrón sin criminalizarlo, y le dice a la persona que su manera de procesar es vista y aceptada, que no tiene que esconderse ni apresurarse. Las relaciones con uno mismo, lo que estas personas necesitan darse a sí mismas. Y ahora, si eres tú la persona que se cierra, hay algo importante que reconocer. Tu silencio tiene valor. Protege, procesa, mantiene. Esas cosas son reales, y también tiene límites, especialmente si se volvió tan automático que ya no puedes elegirlo conscientemente, si simplemente ocurre antes de que puedas siquiera decidir si quieres cerrarte o no. La pregunta honesta es esta: ¿el silencio me está sirviendo como herramienta o me está controlando como reflejo? Si puedes elegirlo, si puedes quedarte en silencio conscientemente porque necesitas procesar y luego regresar cuando estás listo, eso es una habilidad. Manténla. Pero si el silencio ocurre automáticamente, si no puedes abrir aunque quieras, si lleva a situaciones donde quienes te quieren se alejan sin que sepas bien cómo ocurrió, ese silencio ya no es solo protección. Se convirtió en una pared, y las paredes protegen, sí, pero también encierran. Una herramienta práctica que muchas personas encuentran útil es crear lo que se llaman salidas seguras. En vez de desaparecer completamente cuando algo duele, aprender a dar una señal pequeña. No tienes que explicar todo ahora mismo, pero puedes decir: mi mente está procesando algo, y todavía no tengo palabras para ello. Dame un poco de tiempo y regreso.
Esa frase hace algo poderoso. Le da a la otra persona la información suficiente para no interpretar el silencio como rechazo, y te da el espacio que necesitas sin cerrar la puerta. También vale la pena explorar lo que hay detrás del silencio automático. ¿Cuándo fue la primera vez que aprendiste que callar era más seguro que hablar? ¿Qué pasó entonces? La situación actual se parece a eso. O tu sistema nervioso está aplicando una lección antigua a una situación nueva que en realidad no lo requiere. Esas preguntas no son fáciles, pero son las que abren el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio vive la posibilidad de elegir, de quedarte en silencio cuando realmente lo necesitas, y de hablar cuando ya no necesitas tanto el silencio. La relación con el cuerpo durante el silencio. Hay algo que se menciona poco en las conversaciones sobre este patrón. Lo que ocurre en el cuerpo. El silencio emocional no es solo mental. Es físico. Cuando el sistema nervioso entra en el estado de freeze, el cuerpo registra eso de maneras muy concretas. La respiración se vuelve más superficial. Los hombros suben, la mandíbula se tensa, el pecho se aprieta, el estómago se cierra. Para algunas personas hay una sensación de entumecimiento, como si el cuerpo se apagara junto con las palabras. Reconocer estas señales corporales puede ser una entrada muy valiosa al proceso, porque a veces el cuerpo sabe que está en silencio antes de que la mente lo registre conscientemente. Y aprender a reconocer esas señales físicas. Mi respiración se está poniendo superficial, mis hombros están tensos, algo está pasando adentro que no ha llegado a las palabras todavía, da la posibilidad de intervenir temprano. Técnicas que trabajan con el cuerpo. Respiración lenta y consciente, movimiento suave, salir a caminar, pueden ayudar a que el sistema nervioso salga del estado de freeze lo suficiente como para que el lenguaje vuelva a estar disponible. No porque se fuerza la emoción a la superficie antes de tiempo, sino porque se le da al sistema nervioso la señal de que ya no está en emergencia, que es seguro abrir. El cuerpo y el silencio están conectados. Atender al cuerpo es también una manera de atender al silencio. La paradoja central. Si juntas todo lo que hemos explorado, aparece algo que vale la pena nombrar directamente. Una paradoja. Las personas que más cuidan sus palabras, que más las piensan, que menos dicen cosas que no sienten, que hablan con mayor integridad cuando finalmente hablan, son también las más malentendidas precisamente por esa cualidad. Viven en un mundo que recompensa a quien reacciona más rápido y más fuerte, donde la expresión inmediata de la emoción se interpreta como autenticidad, y el silencio se interpreta como frialdad o evasión. Y sin embargo, lo que estas personas ofrecen cuando finalmente hablan es raro y valioso. Palabras que han sido revisadas, verdades que han sido chequeadas, emociones que han sido entendidas antes de ser compartidas. Eso no es indisponibilidad emocional, es integridad emocional. En un mundo que habla mucho y piensa poco, estas personas piensan profundamente y hablan con cuidado. Eso no necesita ser arreglado. Necesita ser entendido. Lo que el silencio no significa, y lo que sí dice, no eres frío, no eres manipulador, no eres difícil, ni estás roto, ni eres demasiado, ni eres insuficiente. Eres alguien que siente profunda y completamente y se toma el tiempo de entenderlo antes de hablar. Y en un mundo que recompensa a quien reacciona más rápido y más fuerte, esa manera quieta, cuidadosa y considerada de moverse a través del dolor siempre va a ser malentendida por las personas equivocadas. Pero las personas correctas aprenderán a sentarse en tu silencio sin miedo. Aprenderán que tu quietud no es distancia, es presencia, del tipo más profundo y considerado. Y algún día, quizás no hoy, quizás no pronto, te vas a encontrar dejando entrar a alguien antes de haber resuelto todo. No porque el silencio estaba equivocado, sino porque finalmente te sientes lo suficientemente seguro como para no necesitarlo tanto. Eso no es un defecto que estás arreglando. Es sanación. Y el hecho de que estés aquí, intentando entenderte mejor, significa que ya está ocurriendo. Tú eres alguien que se cierra cuando algo duele, o hay alguien en tu vida que funciona así. ¿Qué fue lo que más te resonó de lo que vimos hoy? Cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima.